Qué bueno estar con ustedes, los saludo de todo corazón a todos los amigos de Teleamiga, precisamente. Y estamos en este programa que llamamos Conexión con la Historia. Conectados con la historia, es decir, recordando lo que se ha vivido aquí en Colombia. Y a mí personalmente, a nombre de la Academia de Historia Eclesiástica de Bogotá, me han pedido que reflexione sobre vidas de personas que han tenido una vida notable en la iglesia. He escogido al padre Rafael García Herreros y todavía tal vez en una o dos programas más hablaremos de él y después seguiremos en personas que han seguido el camino y la iglesia los ha reconocido como santos, como beatos o personas que han prestado servicio a la patria. De manera que hoy continúo con el tema que ya en días pasados he conversado con ustedes sobre el padre Rafael García Herreros y me acompaña hoy precisamente como interlocutor el joven Iván Díaz Gómez, Iván García Gómez. Iván es estudiante de psicología y ya también tiene su grado de filosofía, de manera que es un muchacho representante de los jóvenes, porque eso quiero, que todos los adultos y jóvenes se sientan como involucrados en esa tarea. Por eso, Iván, bienvenida y te presento ante la gente que tal vez ya te ha visto. Gracias, padre, por permitirme este espacio con usted, de conectarnos con este espacio tan importante, conocer la historia de Colombia y de grandes santos que han dejado un legado de vida y que es tan importante para dar respuesta a todo lo que los jóvenes esperamos hoy en día. Padre, habíamos hablado en programas anteriores sobre el nacimiento de la televisión, el padre García Herreros en los medios de comunicación, pero a raíz de todos estos medios de comunicación nace una obra muy importante y es la obra social sobre las viviendas. Cuéntanos un poco cómo es ese surgimiento de las primeras viviendas, cómo nace esa idea. Bueno, el padre Rafael, cuando estaba en Cali, antes de venir a Bogotá, había habido inundaciones, lluvias fuertes, desbordamientos del río y había planteado la posibilidad de que se construyera un barriecito allá en Cali y lo comenzó a construir. Ese barrio lo llamaban El Ojo de la Aguja. El Ojo de la Aguja, qué nombre tan curioso para un barrio. Pero es que el Evangelio dice que más fácil pasa una cuerda gruesa, un lazo, por el ojo de una aguja que un rico se salve. Un rico, es decir, un hombre que solo piensa en sus riquezas, no la persona que tenga bienes materiales, sino el que está totalmente poseído por el afán de su riqueza. Y entonces el padre decía que ese barriecito de Cali era como el ojo de la aguja y que los que colaboraran dándole vivienda a los pobres a través de esa obra, pues merecerían las bendiciones de Dios en el cielo. El padre lo cambiaron de Cali, pasó muy brevemente por Medellín, vino a Bogotá, y ya que tú me preguntas sobre lo de viviendas explícitamente, pues te diré que alguna vez el padre estaba caminando un sábado por la tarde por la montaña, más al norte de Monserrate, más o menos donde aquí en Bogotá es como la calle 48-50 con carrera segunda o tercera, es decir, arriba en la montaña donde hoy está el hospital militar, más o menos en ese sector. Eso llamaba Barrio Edén y algunos lo llamaban El Paraíso también. ¿Por qué estaba ahí? Porque un día el padre, caminando por esos sectores, vio un tugurio y se metió al tugurio. Y allá en el tugurio estaba, en un camastro, estaba acostado un hombre, el dueño de casa. Y el hombre le dijo al padre, ¿qué quiere? El padre dijo, amigo, buenas tardes, es que pasaba por acá y quise saludarlo. Yo soy el padre Rafael García Herreros. Y entonces se trabó ahí una pequeña conversación entre los dos y el padre le dijo, oiga amigo, es que quiero hacerle una propuesta. ¿Qué? Dijo el hombre. Dijo, quiero proponerle que pintemos este tugurio de blanco. Y el hombre dijo, ¿qué? ¿Lo voy a pintar de blanco? Yo no tengo plata para comprar pintura. Y el padre dijo, no, es que yo se la regalo. Y el señor dijo, no, yo no sé pintar.
aunque me la regale, yo no sé pintar. Y el padre le dijo, no, pues yo consigo unos amigos y yo mismo venimos y la pintamos. Y el señor le dijo, no, no me interesa porque esa casa con pintura nueva queda fría. Y entonces yo, ¿cómo voy a dormir ahí? Y el padre le dijo, no, yo le consigo con los vecinos a alguien que le dé dormida durante unas noches, mientras la pintura se seca. Bueno, y así hubo un intercambio, el hombre ponía objeciones, el padre le insistía, hasta que el hombre dijo, venga pues y la pinta. Entonces al sábado siguiente, el padre llegó con un bote de carburo para pintar la casa de blanco, y llegó con 2 o 3 muchachos que le ayudaron, y pintaron la casa de blanco. Pero apenas la acabó de pintar, no la casa, el tugurio, era una cosa de latas y de tela. Entonces, cuando terminaron de pintarla, el padre le dijo al dueño, le dijo, oiga amigo, me da mucha pena, pero esta casa así pintada de blanco quedó peor que lo que estaba antes, se ve más fea, ¿por qué no la tumbamos? Y el hombre, ¿y cómo la voy a tumbar? Y digo, no, es que yo le consigo para hacer otra casa. Y el hombre dijo, pues yo no sé construir. Y dijo, no, es que yo vengo con otra gente y la construimos. Y así, otra vez, objeciones, hasta que el hombre dijo, venga pues y la construye. Entonces, al sábado siguiente el padre llegó con gente y en una camionetica, en un jeep, llevaron materiales, cemento y demás, tumbaron la casa de latas y comenzaron a hacer las chambas para hacer los cimientos de la nueva casa, y llevaban cemento, y cerca encontraron unos ladrillos y comenzaron a levantar una casita de ladrillo. Por supuesto que era una casa elemental, que tendría tal vez una salita, una pieza de dormitorio, una cocina y un baño, pero la hicieron en el día. Y entonces cuando terminaron de hacerla, el padre le consiguió al hombre a alguien que le diera dormida mientras las paredes se secaban. Entonces se fueron secando las paredes, le pusieron papel de colores ahí a las paredes para que no se notara mal. Y entonces los vecinos, padre, ¿a mí cuándo me das otra casita de estas? Y el otro, así cuando. Entonces fueron estableciendo un turno y así se fueron construyendo como 8 casas. Mira lo que es una constancia, pero esa fue solo la semilla. Después de la pausa te voy a contar cómo siguieron haciéndose casas. Bueno, teleamigos, les voy a seguir contando, ya pasada la pausa, cómo el padre siguió construyendo las casas. Pero Iván, gracias, y a través de ti yo creo que tú también en el futuro hagas algo por los pobres. Bueno, padre, yo creo que esto fue un impacto para la gente en su momento, de cómo el padre buscaba esos recursos, de cómo el padre motivaba a los jóvenes, a las personas para que le ayudaran. Cuéntenos un poco, que acá se entreteje algo muy interesante de cómo él utiliza los medios de comunicación, cómo él utiliza la amistad que tiene con ciertas personas para recolectar fondos, para recolectar cosas, para empezar a armar viviendas. Y creo que también hay un inconveniente que tiene el padre cuando hace las 7 casas. ¿Qué pasa ahí, padre? Ya quién te dijo que había hecho 7. De todas maneras, eso te adelanta. Se hizo como 8 o 9, claro, haciéndole la publicidad por televisión y contándole a la gente lo que habían hecho y a quién se le había dado, cuál era la familia favorecida, etc. Entonces los vecinos iban pidiendo, hágame la mía, la mía, la mía, y entonces así se hicieron como 8 o 9, y cuando iban en esa cantidad, es decir, prácticamente 2 meses de estar trabajando en eso, llegó una carta, y esa carta decía: padre, muy linda la obra que está haciendo, pero le pido la interrumpa, porque ustedes están construyendo en un terreno que es mío. Era una invasión. El padre no se había dado cuenta, el padre creía que la gente que vivía ahí era propietaria del terreno. No, no era propiedad, era una invasión. Y el dueño dijo: después, cuando yo vaya a recuperar mi terreno, voy a tener que pagar las mejoras. De manera que le pedí al padre que le interrumpiera.
el padre llevó la carta, la leyó en un minuto de Dios por la noche y dijo, bueno, yo no sabía que era una invasión, pido excusas, vemos a ver cómo resarcir al dueño y entonces interrumpimos, Dios verá que Él nos ilumine qué es lo que debemos hacer. ¿Y qué pasó? Pasó que un señor Restrepo, en nombre de él se hizo la fundación Restrepo Barco con el tiempo, llamó al padre por teléfono y le pidió cita. Le dijo, padre, es que yo tengo fuera de Bogotá, en un municipio que se llama Engativá, tengo una fanegada de terreno, yo se la regalo para que construya las casas en terreno propio. Pues allí, por eso estamos, en esa época Engativá no estaba anexado a Bogotá, ni Usaquén tampoco, ni Fontibón tampoco. Después hubo un decreto del gobierno que esos municipios cercanos, pero fuera de la ciudad, quedaban anexados y se formaba así el distrito capital. Y por eso entonces el Minuto de Dios comenzó allá con una fanegada de terreno. Pero otro señor, este primer señor era antioqueño, pero de Santander llamó otro señor, llamaba don Estanislao Olarte. Y don Estanislao dijo, yo compro otra fanegada y se las doy, para que ya tengan 2 fanegadas. Y entonces el padre feliz, las primeras casas en ese terreno de 2 fanegadas comenzaron a construirse a finales de 1956 y se entregaron 3 casas a las 3 primeras familias que vivieron en el Minuto de Dios, se entregaron en abril de 1957. Entonces el padre comenzó a decir, bueno, necesito que me ayuden, vamos a construir un barrio, vamos a construir un barrio. Y después decía que la gente que tiene ciertas posibilidades económicas y que tiene buena casa, piensa en los pobres. Si me dan 5.000 pesos de esa época, que yo creo que 5.000 pesos de esa época eran como 10 millones de hoy o 15 millones, yo con eso ya tengo el terreno, puedo construir una casa y que la gente que va a vivir ayude con algunos centavos más para complementar el capital. Bueno, padre, ¿quiénes son esos primeros que se unen, que se motivan para ayudar con esos 5.000 pesos o con esos pesos para las personas? Bueno, hubo mucha gente que comenzó a ayudar al principio y pues el Minuto de Dios actualmente tiene unas 2.000 casas, un poquito menos, 1980 y tantas. Pues habría que darte la lista de 1980 personas. Pero al principio hubo, por ejemplo, un arquitecto que se llamó el doctor Alfonso Cleves. Él vive todavía, está viviendo en la isla de Providencia. Y entonces Alfonso Cleves era decano de arquitectura en la Universidad Nacional. Y la secretaria del padre fue una vez a decirle, cuando estaban todavía con las primeras casas en la montaña, fue a decirle que por qué no mandaba unos estudiantes de arquitectura que tuvieran una idea de cómo construir una vivienda, porque los que estaban ahí, algunos sabían pegar ladrillo, pero de arquitectura pocón, pocón. Entonces, Alfonso Cleves dijo, no, yo voy a ir personalmente a ver de qué se trata, para si mando muchachos, que yo sepa como decano a dónde los voy a mandar. Y Alfonso Cleves fue, vio el terreno y le dijo al padre, ya conozco el terreno, entonces yo esta semana hago unos planos y a ver cómo podemos seguir la construcción. Y el padre le dijo, no, esta semana no, los pobres no dan tanta espera. Entonces lo que hicieron fue que todos los hombres que había ahí se quitaron los cordones de los zapatos, hicieron una cuerda larga, anudando un cordón con otro, y por ahí con esa cuerda fueron trazando la línea por donde hicieron los primeros cimientos. El doctor Cleves siguió mandando muchachos, después un tiempito fue gerente de la Corporación Minuto de Dios, después a él lo nombraron en el BID como asesor para construir vivienda en toda América Latina, y ya después se retiró, ha seguido muy cercano a nosotros en el afecto, pero vive en la isla de Providencia. Pero bueno, hubo muchas otras. Yo recuerdo el conductor de un carro que llamaba don Pablo Orozco,
él era el que llevaba los materiales siempre. Y así, es decir, es el pueblo colombiano el que de una u otra manera ha ayudado. Claro que después hubo otra historia, pero otro día te la cuento después de la pausa mejor. Hacemos una pausa para que dejemos respirar a nuestros televidentes y después terminamos esta historia. Teleamigos, seguimos con ustedes y con Iván y vamos a seguir terminando este tema de la construcción de las primeras casas que hizo el padre Rafael García Herreros. El padre Rafael García Herreros, en ese objetivo de darle viviendas a las personas, ¿tenía como alguna política en especial? ¿Qué les decía a ellos cuando les entregaba una casa o qué personas eran beneficiadas para esas casas? Bueno, ante todo eran familias pobres y que quisieran salir adelante. Él decía que no quería tanto la comunidad de ladrillos, las casas, sino la comunidad de las familias, las personas. Y entonces les pedía que trabajaran todos, que cuando hubiera colegio, eso no lo puso al principio porque no había todavía escuela, pero todos tenían que mandar a todos los niños a la escuela. No se aceptaban niños que estuvieran en la calle nomás, de manera que todos aprendiendo. Y al principio, sobre todo, ayudaba a familias que fueran numerosas en sus hijos, porque él decía que un papá que tuviera bastantes hijos, le quedaba más difícil sacarlos adelante que una familia donde solo hubiera un muchacho o dos. De manera que hoy sería otra política distinta, pero en esa época, 1957 a 60, pues esa era la política que imperaba. Tengo entendido, en algún momento escuché que él motivaba a los padres de familia a trabajar, a estar activos en obras sociales en el barrio y tal vez a no estar consumiendo alcohol también. Claro, todos no debían tomar alcohol, porque él decía, ¿por qué van a gastar en alcohol lo que no tienen ni para vivir? Y luego todos debían trabajar en obras comunales al menos 2 horas por semana, para acabar de arreglar las calles y demás que eran para ellos mismos. Porque el barrio comenzó a crecer, y entonces de una compañía petrolera que llamaba Copetroco, eran dueños de un terreno mayor en el vecindario de donde estaban las 2 primeras fanegadas. Y entonces lo ofrecieron en venta. Eso fue en 1965. Y entonces el padre dijo, me ofrecen un terreno en venta que sería espléndido para hacer un barrio, pero para completar el barrio, pero vale 100.000 pesos de esa época, que debía ser como 1.500 millones o quién sabe de hoy. Y el padre dijo, yo esa plata no la tengo. Si alguien me la quiere prestar, yo creo que en 2 años yo puedo pidiendo recogerla y pagársela, a condición de que no me cobren intereses porque no tengo de dónde pagarlos. A los 2 días de haber dicho eso por televisión, llegaron 3 familias judías de Medellín. La familia de don Isidoro Bankevich era una, Rabinovich era otra y Farberov era otra. Esas 3 familias llegaron con los 100.000 pesos. Y le dijeron, padre, usted pidió que le prestaran 100.000 pesos, aquí los tiene. Pero no son un préstamo, es un regalo que le traemos, porque nosotros hemos hecho nuestra fortuna aquí en Colombia. Y queremos devolverle a Colombia, a través de usted, algo de lo que Colombia nos ha dado. Y con eso se compró el resto de terrenos que configuran hoy el barrio Minuto de Dios. Cuéntenos un poco cómo es esa confianza o cómo genera tanta confianza el padre para tener tantas donaciones o para que la gente pusiera como el entusiasmo en él, que iba haciendo las obras, que iba creando y que iba haciendo tantas cosas. Bueno, yo pienso que el padre pedía, pero inmediatamente se veía en qué invertía, porque él pedía para casas, pero a los 4 o 5 meses decía, los invito para que estrenemos tantas casas, los invito para que estrenemos la escuela, ustedes me acaban de dar para tal cosa, para el museo, los invito a que estrenemos el museo. Es decir, con los hechos el padre mostraba que del dinero que le daban, ese dinero no se encauzaba de manera diferente a lo que el padre decía. Bien. El padre soñaba un poco con el barrio, decía que era como una maqueta. ¿Por qué lo entendía? ¿Por qué lo explicaba así?
porque él proponía que un barriecito como ese, que con el tiempo llegó a tener colegio, universidad, bancos, museos, bueno, de todo, decía que bueno que así fueran todos los barrios del país, es decir, que en todos los barrios hubiera colegio, para que los niños no tuvieran que ir lejos, que todos los barrios tuvieran un parque, que todos los barrios tuvieran jardines. Entonces él decía, esto estamos haciendo es como un modelo de lo que puede ser Colombia, de lo que puede ser América. ¿De dónde trae tanto amor el padre Rafael García Herreros por Colombia, digamos, por la gente? Tal vez viene de su familia, tal vez viene de sus ancestros. ¿Por qué tanto amor por la sociedad? Pues el amor no se compra, el amor se produce desde adentro. El amor lo regala Dios. Cuando el San Pablo nos habla de la presencia del Espíritu Santo en los corazones, dice, el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso el primer mandamiento de la ley cristiana es amar a Dios y después es amar al prójimo como se ama a uno mismo. De manera que ahí es un punto que tocas y que tal vez ahora no podemos ampliar, pero que es un punto vital, y es decir, Colombia, un país donde muchos son cristianos, y con odio, y con violencia, y con asesinatos, y con crímenes. Eso no tiene nada que ver con la fe cristiana de católicos o de evangélicos. Bueno, padre, yo creo que hay muchas enseñanzas aquí, la confianza del pueblo que la pone en medio de las manos de un sacerdote que es el representante de Dios, ese coordinador espiritual. Yo creo que el espacio es corto para contar tantas obras y tantos ejemplos que quedan como motivación para nosotros los jóvenes. Bueno, como es corto el espacio, pues sigamos la semana entrante. Mientras tanto nos despedimos y le pedimos a Dios bendiga con amor a cada una de las familias de los teleamigos que están con nosotros acompañándonos. Que Dios los bendiga siempre a todos y a cada uno de ustedes. Que el Señor los acompañe y también que el Señor les ayude a pensar en los pobres y en la gente necesitada que hay alrededor de ustedes.